Bienvenidos. Hoy os voy a ayudar a dormir mucho mejor con esta técnica y una historia acompañada de una frecuencia de fondo que te ayudará a relajarte y a conciliar más fácilmente el sueño. Probablemente la razón por la que no logras dormir es porque no has podido desconectar de los asuntos o problemas que sucedieron a lo largo de tu día, y estos vienen de vuelta a tu cabeza llamando tu atención, y en ocasiones incluso te pueden llegar a despertar cuando ya estás durmiendo. Comenzamos. Imagínate que todos los asuntos que te quitan el sueño se hallan representados en un gran sombrero que te oprime la cabeza, el cual no te permite relajarte y desconectar. Este sombrero pesa tanto que en ocasiones es difícil mantener equilibrio cuando lo tienes encima, así que ya es hora de quitártelo para que te permita descansar por completo. Imagínate que te hallas extendiendo tus brazos hacia la cabeza y gracias a tu gran fuerza de voluntad, poco a poco vas consiguiendo levantar el pesado sombrero de tu cabeza hasta que lo alzas con tus manos por completo, a la vez que lo contemplas, tal y como lo haría un ganador cuando mira a su trofeo. De repente sientes una brisa que te acaricia la frente, justo alrededor de la zona donde tu sombrero te oprimía con tus pensamientos y preocupaciones, y es entonces cuando decides lanzarlo aprovechando el viento a tu favor, tal y como si lanzaras un frisbee o disco volador que se va alejando poco a poco de ti y se pierde en el horizonte. Y es entonces cuando una suave y sincera sonrisa aparece en ti por haberte liberado de la gran opresión que tenías encima. Tu cabeza se encuentra mucho más ligera que antes y los músculos de tu cuello y hombros se sienten muy relajados, pero te encuentras muy cansado, cansada por haber cargado todo ese peso a lo largo de tu día. Es ahora cuando empiezas a entrar en un estado meditativo, adoptando una posición que te resulte cómoda. Poco a poco vas sintiendo cómo la gravedad de la tierra va absorbiendo tu cuerpo y cómo éste se hunde en el confort de tu cama para embarcarte en un viaje astral que comenzó hace mucho tiempo. Hace muchos billones de años no había nada, ni siquiera había oscuridad, ni luz, ni sombra, ni frío, ni calor, simplemente nada. Un concepto que se escapa a toda mente humana y solo y únicamente lo podía entender la nada. De repente, una grandísima y poderosa fuente de luz decidió nacer para irrumpir a la nada, y ésta empezó a brillar con tal intensidad que deslumbró todo a su alrededor, con tal resplandor que se preguntó: ¿quién soy yo? Y es entonces cuando percibió su grandioso y mágico poder y decidió expandirse a velocidades vertiginosas, experimentando así el poder de la creación. Comenzó a dibujar las estrellas a lo largo del cosmos y siguió expandiéndose, creando más constelaciones, y siguió expandiéndose, formando más galaxias, y siguió expandiéndose, originando la maravillosa Vía Láctea, con nuestro sistema solar y su grandiosa estrella el Sol, y sus planetas y la bella Madre Tierra. Pero no se detuvo aquí, así que continuó expandiéndose y expandiéndose, creando la gran infinidad del universo. Por aquellos tiempos, Madre Tierra era una gran bola incandescente, sin seres vivientes, plantas, ríos o mares, así que pasó muchos años danzando con el sol,
Pero un día, de repente, una enorme masa del tamaño del planeta Marte colisionó con la Tierra, creando y consolidando gran parte de los materiales en lo que conocemos hoy como la Luna. Y con el paso de los años se fue convirtiendo en una esfera casi perfecta. La Tierra giraba a tal velocidad que los días duraban apenas 6 horas. Y el tiempo pasó y pasó, y la Tierra continuó su transcurso, mientras ésta seguía siendo golpeada por asteroides durante largos 20 millones de años, los cuales trajeron nuevas partículas y materiales a nuestro planeta. Y poco a poco la Tierra se fue enfriando con el paso de los años, creando con este fenómeno nubes cargadas de vapor de agua y produciendo así un efecto invernadero. Una noche se produjo un gran estruendo, donde las nubes desprendieron su enorme condensación de agua y se fueron creando poco a poco los mares, los ríos y los océanos, trayendo así una posibilidad nueva para incubar la primera forma de vida, tal y como se la conoce en la Tierra. Grandes gigantes que emanaban desde volcanes subterráneos emergieron de los océanos para crear las bellas islas de nuestro planeta, llenando así la atmósfera de dióxido de carbono. Las primeras apariciones de colonias bacterianas iniciaron el proceso de la primera fotosíntesis, convirtiendo el dióxido de carbono en glucosa y expulsando oxígeno, comenzando así a llenar gradualmente nuestros océanos de oxígeno. Durante cientos de millones de años, estas bacterias continuaron suministrando oxígeno al océano. Estas poblaciones bacterianas sentaron las bases para el surgimiento de diversas formas de vida. La rotación de la Tierra continuó desacelerándose y los días empezaron a alargarse hasta alcanzar 16 horas. La enorme actividad volcánica que hubo por aquel entonces produjo enormes cantidades de dióxido de carbono, originando un cambio climático y una bajada masiva en las temperaturas. Es entonces cuando Madre Tierra se vistió de hielo durante 15 millones de años, hasta que un día los grandes gigantes de lava se volvieron a despertar para darle calor desde lo más profundo de su corazón, abriendo así otra puerta para otras formas de vida, como los trilobites y las algas que aparecieron en el agua, que se encontraban aún bajo el hielo. Por entonces, los días se fueron alargando, llegando a tener hasta 22 horas. Gracias al oxígeno liberado por los seres que vivían en el agua y en conjunción con la luz emanada del Sol, se creó nuestra atmósfera y la capa de ozono, la cual redujo la radiación del Sol, dando así una nueva oportunidad a otros seres vivos para embarcarse a explorar la Tierra. Un día, un pequeño pez asomó su cabeza fuera del agua y se quedó fascinado por cómo brillaba la luz del sol y la belleza de las verdes plantas que cubrían el entorno exterior. Se preguntó qué más habría allí donde su mirada no podía alcanzar, así que tomó fuerzas y empezó a nadar con gran vigor para dar el salto más lejano que pudo y aterrizó en una verde pradera, pero rápidamente se dio cuenta que no podía llegar muy lejos y comenzó a sofocarse. Casi sin oxígeno para respirar por sus branquias, comenzó a saltar de nuevo para regresar al agua donde podría sobrevivir. Con el paso del tiempo, el pez siguió sintiendo su gran pasión y deseo de ver lo que había en el otro lado, así que siguió intentándolo
pero sin tener éxito. Los días pasaron y fue entonces cuando el pez se dio cuenta que unas pequeñas protuberancias, las cuales parecían unas pequeñas patas, salían desde sus costados. El pez, confundido de lo que tenía en su cuerpo, se sintió aún más triste, porque pensó que ahora tampoco podría nadar tan rápido como lo hacía antes de tener las pequeñas patas, ya que éstas le ocasionaban cierta fricción con el agua y le hacían más lento. Los días pasaron y el pez se sintió cada vez más y más apenado. Un día, una gran corriente de agua empezó a arrastrar consigo todo lo que tenía a su alrededor. Pequeñas plantas acuáticas se desprendieron de sus raíces, arrastradas por la corriente, llevando consigo a los peces que vivían en ellas. La corriente se llevó todo consigo, a excepción del pequeño pez, que gracias a sus nuevas patas pudo agarrarse a una roca en las profundidades del agua. Los sedimentos que arrastró la corriente empezaron a posarse sobre el fondo y poco a poco la visibilidad del agua se volvió más cristalina, y es entonces cuando el pez se dio cuenta que sus patas eran más funcionales de lo que en realidad pensaba. Paso a paso decidió caminar por la roca del fondo, escalando hacia la superficie. Era una larga distancia para aquellas pequeñas patas y probablemente hubiera sido más fácil haberlo hecho a nado, pero el pez estaba tan contento y agradecido por haber ganado a la corriente que quiso hacer uso de su nueva fortaleza. Cuando llegó a lo alto de la roca, asomó una vez más su cabeza fuera del agua y contempló con gran emoción el mundo exterior por unos segundos, todo lo que sus branquias le permitieron, hasta que sumergió de nuevo su cabeza dentro del agua para poder respirar. Esta vez el pez se sintió motivado en lugar de decepcionado como se sintió en ocasiones anteriores, y se dijo a sí mismo: a partir de hoy este será mi nuevo reto. Todas las mañanas escalaré esta roca desde las profundidades para llegar a la superficie. Y así fue. Día tras día el pequeño pez escaló su montaña bajo el agua para asomar su cabeza en la superficie y mirar a su alrededor la belleza del mundo exterior. En una ocasión, cuando estaba durmiendo bajo el agua, se despertó exaltado, sintiendo que se sofocaba. Intentó moverse para acelerar el paso del agua por sus branquias, pero no lo consiguió. Es entonces cuando sintió una gran necesidad de asomar su cabeza fuera del agua, y por pleno instinto dio su primera bocanada de aire fresco desde la superficie. El aire pasó a través de su boca y bajó hasta sus nuevos pulmones, llenando su sangre de oxígeno y su espíritu de esperanza por haber logrado permanecer fuera del agua por más tiempo que antes. Cuando recuperó el aliento, el pequeño pez se dio cuenta de lo que había sucedido. El poder de la metamorfosis le había proporcionado extremidades y pulmones, algo que jamás se pudo imaginar que tendría cuando nació. Contento con su nuevo cuerpo, el pequeño pez decidió aventurarse fuera del agua. Paso a paso se fue alejando de la orilla para llegar a una frondosa pradera con manantiales de agua fresca a su alrededor y más rocas donde podría refugiarse. Entonces se dio cuenta que no estaba solo, que allí fuera en realidad había más seres vivos. En su gran mayoría se trataban de larvas e insectos. Fascinado por su nuevo hallazgo, continuó su viaje adentrándose cada vez más en la tierra y dejando atrás el agua donde había vivido durante la anterior etapa de su vida. Pronto se dio cuenta
que el calor originado del sol era abrasador y no podía estar mucho tiempo a la luz sin sentir cómo secaba su húmeda piel. Sin embargo, por las tardes o noches, cuando el sol se ponía, era cuando el pez podía caminar fuera de la superficie, sintiéndose realmente cómodo y libre. Esto hizo que se sintiese muy cansado durante el día y muy energético y activo durante el anochecer. Así que decidió hacer otro cambio en su vida. Decidió pasar gran parte del día durmiendo acurrucado en los huecos de las rocas y por las tardes y noches salir a explorar la infinidad del planeta Tierra. El pez se había convertido en una preciosa salamandra, un anfibio que evolucionó desde su nacimiento en el agua, transformándose gracias a su metamorfosis en un animal adaptado para vivir en la superficie. La fuerza de su deseo, el sentirlo con gran viveza e intentar superarse todos los días, se hizo realidad. Y es así como el pequeño pez no solo cambió su historia, sino que también cambió la historia de muchos seres vivos que habitaron a partir de entonces el planeta Tierra, abriendo un abanico de posibilidades para la vida en la superficie y la aparición de más seres vivos terrestres. Esta historia muestra que aunque te sientas decepcionado, un día, de repente, tu vida puede cambiar por completo para enseñarte que tienes habilidades ocultas por despertar o por sacar a la luz que te llevarán muy lejos. Estés donde estés, deseo que esta historia te haya podido ayudar a conciliar el sueño. Si te has quedado hasta el final, espero que ahora te sientas mucho más relajado, relajada, para poder dormir mucho mejor. Recuerda que mañana tienes una nueva oportunidad y ahora es tiempo de dormir y descansar. Respira relajadamente por la nariz y ve llenando tus pulmones de aire durante 4 segundos. Mantén la respiración durante 7 segundos. Y libera poco a poco el aire de tus pulmones a través de tu boca durante 8 segundos. Repite este ejercicio 4 veces más. Inhala por la nariz, llenando tus pulmones de aire durante 4 segundos. Mantén el oxígeno en tus pulmones durante 7 segundos. Y libéralo a través de tu boca durante 8 segundos. Continúa haciéndolo. Que descanses. Buenas noches.